Buenas, soy Andrien57, ya estoy cansado de decir el mismo saludo constantemente, pero ¿qué le vamos a hacer? El video que les traigo hoy, es el tag del Versus, nominado por Dainutorco, ya que él nominó a todos los usuarios de Versus para este tag, y también le doy créditos a Valen, ya que él fue el que creó este tag. No quiero rellenar la introducción, así que empecemos. Pregunta número 1. ¿Por qué empezaste a subir Versus? El primer Versus que vi que recuerdo bien, era uno llamado Tails Doll contra Chucky, de Pablo 402, lo vi por noviembre del 2016, hace ya 6 años, aunque también recuerdo un Versus de Slenderman contra Ken Kaneki, y me suena haberlo visto en el 2015, y puede que también haya visto algún Versus antes, pero repito, el Versus de Tails Doll contra Chucky, fue el primero que recuerdo bien. Luego me vi varios Versus de Pablo 402, como McCordell contra Jeffrey Killer, Eyeles Jack contra Jason Borges, y Sonic.exe contra Freddy Krueger, y me encantaron esos Versus. Por diciembre del 2017 conocí a Melquiades Torres, por su famoso top de 7 personajes que no le ganan a Jeffrey Killer. Posteriormente empecé a ver varios Versus, análisis, tops, y vídeos de por qué X personaje le gana a X personaje, aunque principalmente eran de personajes de terror, pero no me hice fan definitivamente de la comunidad de Versus hasta el verano del 2018, en ese entonces el usuario que más veía era Yoshi Oficial, todo un capo por cierto. Empecé a subir vídeos del tema de Versus por ese entonces, porque me encantaba, y al ver a varios usuarios subiendo vídeos de dicho tema, yo también quería subir, y no podían ser peores, no solo porque no estaba nada informado de los personajes que hablaba, sino que también porque no tenían nada de edición, y eran grabaciones de pantalla de fotos de la galería, que eran capturas a imágenes de Google que había buscado de los personajes, y usando mi voz real, todos esos vídeos se encuentran privatizados o eliminados. Con el tiempo los iba mejorando, pero seguían siendo muy horribles, hasta que finalmente subí mi análisis original al Splendid HTF, el cual es mi primer vídeo de comunidad de Versus público, también es pésimo, pero es una obra de arte comparado con mis anteriores vídeos de Versus. Con el tiempo fui mejorando, hasta convertirme en el usuario de Versus y análisis que conocen hoy en día. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los mejores usuarios de Versus? Yo considero que los mejores usuarios de Versus que conozco, son Melquiades Torres, Yoshi Oficial, o de Yoso como se llama ahora, Geogaz SSP, Deicon, Epsilon Wisdom, Evil Marco, Novageno, William Anderson, y Cerraora 3000. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los peores usuarios de Versus? Los peores usuarios de Versus son los que suben Versus entre un chingo de personajes, que no son nada interesantes, y que no tienen nada que ver entre sí, y para rematar ni los analizan, solo ponen las fichas y ya, o ni siquiera eso. Como bien dijo Pablo 402, los Versus se parecen a la Rule 34, porque hay de cualquier cosa, y lo peor es que este tipo de Versus son los más comunes últimamente, siendo que estos son el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en un Versus, y claro, como son los más conocidos recientemente, la gente nueva en la comunidad, también quiere hacer esos Versus sumamente mediocres, porque creen que ese modelo de Versus es el mejor, siendo todo lo contrario. Y los mismos usuarios que suben esos Versus, también suben análisis, tops, y demás vídeos de Versus muy pésimos, con personajes que no tienen nada de especial, y además mal analizados. Incluso yo he usado a personajes poco interesantes, y hecho Versus de personajes que no están nada relacionados, pero de los errores se aprende. Pregunta número 4. ¿Personaje más sobrevalorado? Escuché por ahí que Goku 100 años después y Saitama, pero hablando de personajes que yo conozca, los que se me ocurren, son Chosen One y Dark Lord, de las animaciones de Alan Becker, diciendo que son pueblo y lumínicos, y pendejadas por el estilo, cuando estos no pasan de lo edificio pequeño y masivamente hipersónico. De hecho, un futuro video que tengo planeado, es uno desmintiendo la sobrevaloración de estos dos. ¿Se esperaban que mi respuesta a esta pregunta fuese Bionut y de Amnesia como han respondido todos los que han hecho este tag? Pues no. Pregunta número 5. ¿Personaje más infravalorado? Los que se me ocurren, son los personajes de animaciones fanmade de Madness Combat, los únicos que la gente analiza, son Snowball, White Hank, y los de Gabriel Barsch, lo cual es una pena, porque hay muchos personajes interesantes fanmade de Madness que nunca han sido analizados.
En parte fue por eso que hice este versus, y vi a varios usuarios analizando al Hunt de False Things Must Perish, y al superviviente de Madness of the Dead, y estoy seguro que lo hicieron porque vieron ese versus mío, y les apeteció analizarlos también. Si no fuese por mí, nadie los habría analizado. Más versus entre personajes fanmade de Madness, son otros vídeos que tengo planeados, ya que serían muy originales. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el vídeo de versus que más te gustó hacer? La versión mejorada de Auditor contra Shebas, me lo pasé genial haciendo ese versus, aunque me haya dado cuenta que tiene bastantes errores. También disfruté mucho hacer mi versus de Dark Lord contra Rojo, y mis dos anteriores análisis. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el vídeo de versus que menos te gustó hacer? El versus de Snowball contra Monster Cookies, ya que este último no me interesa en lo más mínimo, y me parece uno de los personajes no interesantes que ya mencioné, además de que no tiene ninguna similitud con Snowball. La única razón por la que hice ese versus, es porque quería usar a Snowball en un versus, y como no se me ocurría ningún personaje, pues lo puse contra Monster Cookies, porque era un personaje muy analizado en ese entonces, y el poder de ese personaje ya ni me interesa. Ahora que lo pienso, lo que debería haber hecho si no se me ocurrían rivales para Snowball, es hacerle un análisis independiente. Pregunta número 8. ¿Con qué usuario de versus te gustaría hacer una colaboración? Yo nunca he hecho colaboraciones, pero responderé esta pregunta de todas formas. El usuario de esta comunidad que mejor me cae es Melquiades Torres, así que él sería con el que más me gustaría colaborar. Sin embargo, eso me quedaría demasiado grande. Melquiades sabe de versus mucho más que yo, así que sería una colaboración desbalanceada. Entonces, elegiría hacer ahora 3000 para colaborar, ya que aparte de que ambos analizamos a personajes similares, creo que es el usuario que está más parejo conmigo en conocimientos de versus. Pregunta número 9 y la última. ¿A quién nominas para el tag? No nominaré a nadie en específico, solo diré que el usuario de versus que tenga ganas de hacer este tag, que lo haga. Este fue todo el vídeo del tag, aunque haya quedado muy corto para mi gusto, me he entretenido haciéndolo. Como siempre digo, espero que les haya gustado, si es así no se olviden de darme su like y suscripción. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima.